Nubes causadas por el hombre entran por primera vez en el Atlas Internacional de Nubes de la Organización Mundial Meteorológica. El reloj, la máquina contadora y registradora del tiempo. Jóvenes de la Universidad Nacional Autónoma de México triunfan internacionalmente con proyectos espaciales. Investigación en biocatálisis ambiental, una labor para ayudar a degradar los compuestos contaminantes en el ambiente. Y no se despeguen de sus pantallas porque les tenemos preparado un tema de gran importancia en la cápsula de esta emisión. Es un gusto darles la bienvenida a un programa más de Horizonte Iberoamericano Ciencia y Tecnología, el espacio informativo del ILCE que muestra un panorama de estos temas en Iberoamérica. Quédense aquí la próxima media hora y entérense de los detalles de la información que les tenemos preparada en esta emisión, en la que participan Conciencia TV de Venezuela, el Instituto Morelense de Radio y Televisión y el sitio de divulgación científica Hablemos Claro. ¡Comenzamos! A veces los científicos andan en las nubes, pero no por distraídos, sino todo lo contrario, ya que se dedican a estudiarlas para actualizar registros útiles para la meteorología. Veamos la siguiente información al respecto. Las nubes causadas por la acción del hombre, conocidas como antroponubes, y cuyo estudio es esencial para predecir la disponibilidad de los recursos hídricos y los impactos del clima, han sido incluidas por primera vez en el Atlas Internacional de Nubes de la Organización Mundial Meteorológica OMM. Desde ahora, la nueva edición del Atlas, revisado por última vez en 1987 y publicada por la OMM, contará en sus páginas con nuevas especies de nubes especiales como Homogenitus, de latín homo, hombre, y genitus, engendrado, producidas por los gases de los motores de las aeronaves. Otras nubes derivadas de la actividad humana son las originadas por la emisión de vapor de agua en las proximidades de las centrales térmicas y las que se producen después de un gran incendio forestal. El Atlas, publicado por primera vez en formato digital, incluye una nueva especie, Volutus, término que designa a las nubes enrolladas, y hace una mención especial a la nube Asperitas, que significa aspereza. Esta última es una de las más espectaculares, con una formación con ondulaciones y protuberancias que se asemeja a la superficie rugosa del mar, explica el experto en nubes Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, AEMET, en España. En el nuevo Atlas, única fuente autorizada y la referencia más precisa para identificar nubes, también se incluyen otros fenómenos meteorológicos como los arcoíris, halos, diablos de polvo y granizo. Respecto al papel que desempeñan las nubes, el experto detalló que tienen un papel decisivo en el estado del tiempo a corto plazo, aunque las observaciones actuales son insuficientes para aplicar la forma en que las nubes influirán en un clima futuro, son una de las principales incertidumbres en el estudio del cambio climático, acotó. A nivel meteorológico son importantes en el tiempo presente porque generan las precipitaciones, modulan la temperatura diurna e impiden que el calor de la Tierra se escape al espacio, mientras que a escala climática la altitud de la nubosidad causa un efecto diferente. Las nubes altas, por ejemplo, los cirros, tienden a calentar el clima ya que no impiden la llegada de la radiación solar debido a su estructura fina, pero sí que actúan como una manta evitando que se escape parte del calor de la Tierra y aumentando el efecto invernadero. Por el contrario, las nubes bajas como los estratocúmulos, muy cercanas al suelo y más compactas, evitan que la radiación solar llegue a la Tierra, y al estar tan cerca del suelo, su temperatura es similar a la de la superficie. No tienen un efecto tan marcado a la hora de evitar que se escape calor y tienden a enfriar el clima. Para Del Campo es muy difícil introducir en los modelos climáticos los efectos de la nubosidad, ya que el estudio del clima utiliza escalas de tiempo muy amplias, décadas e incluso siglos, y los sistemas informáticos necesitan resoluciones más grandes de lo que ocupa una nube. La tecnología para medir el tiempo fue una de las primeras desarrolladas por el hombre. Y hablando de tiempo, es momento de conocer más sobre el tema en la siguiente cápsula de Conciencia TV de Venezuela. Una vez le preguntaron a Einstein qué es el tiempo, a lo cual respondió de forma sencilla: el tiempo es lo que mide el reloj. Y es que siempre ha sido una preocupación humana medir las cosas y darle un orden, una cronología.
Así surgieron una serie de herramientas como los calendarios, los horóscopos y los relojes. Y mientras que para las sociedades rurales el reloj es de poca utilidad, pues la observación directa del sol ya marca los intervalos del día, para las primeras ciudades urbanas este se convierte en una necesidad. El reloj, por definición, supone un movimiento continuo y una medida uniforme. Como los seres vivos tienen ciclos de vigor y cansancio irregulares, es improbable que un hombre o un animal puedan impulsar un reloj. De allí que de todos los inventos humanos, el reloj es el que, por principio, ha requerido siempre un movimiento autónomo. Es la primera de todas las máquinas. La fuente de ese movimiento y el método para obtenerlo varía de una época a otra. Desde la prehistoria, mujeres y hombres midieron el tiempo. Erigiendo columnas de piedra, la sombra variaba de acuerdo con la posición del sol. Así nació el gnomon. Según Heródoto, en Grecia, el gnomon fue introducido por Anaximandro. Uno de los más antiguos gnomones de que se tienen datos se usó en Egipto en 1500 a.C. A los gnomones le siguieron los meridianos, que consideraban el eje de rotación de la Tierra y otros datos científicos y astronómicos calculados con precisión. De este surgieron el cuadrante ecuatorial y luego el cuadrante universal, que acompañado de señales de una brújula fue un instrumento muy útil para los navegantes. Para las mediciones nocturnas del tiempo aparecieron cuadrantes estelares y lunares, pero funcionaban solamente cuando había cielo despejado y sereno. Estas limitaciones hicieron necesario medir el tiempo como transcurso y no solo como un indicador visual. Así, en la Edad Media aparecieron los relojes de cera y vela de duración prevista que se usaban especialmente en oficios religiosos. Por su lado, los babilonios, egipcios, chinos e hindúes utilizaron el agua contenida en un recipiente graduado con una fuga que hacía descender su nivel en forma constante. A este invento se le denominó clepsidra. Este instrumento lo utilizó Herófilo de Alejandría para medir las pulsaciones del cuerpo humano. Incluso Galileo usó una clepsidra de mercurio para medir la caída de los cuerpos. Otro tipo de reloj de flujo es el de arena, que data de hace aproximadamente 500 años. Pero todos estos relojes no lograban tener una exactitud absoluta. De allí que el ser humano recurriera a la invención de objetos de medición basados en la mecánica. Soy la doctora Nimbe Torres y Torres del Departamento de Fisiología de la Nutrición del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. El día de hoy vamos a hablar sobre el nopal. Es un alimento muy interesante, originario de México, y tenemos evidencia de que el consumo de nopal data alrededor de 9,000 a 12,000 años. El nopal viene de la palabra nochitl, que quiere decir nopal, y por eso Tenochtitlán es el lugar del nopal. El nopal es muy interesante, es un alimento realmente poco estudiado, a pesar de que se consume ampliamente aquí en México, y es muy interesante porque es un alimento que solamente aporta 27 kilocalorías por 100 gramos de productos, tiene ácidos fenólicos, también tiene flavonoides, tiene betacarotenos, vitamina C, fibra soluble y fibra insoluble. Nosotros nos dimos a la tarea de estudiar esta cactácea porque probablemente tendría algunos beneficios para la salud. No hay mucha información, pero la presencia de estos flavonoides y también de la fibra soluble está principalmente compuesta de pectinas y mucílagos en la parte viscosa del nopal, que nos indicaba que probablemente tuviera un efecto prebiótico. Estudios en el laboratorio han demostrado que el nopal en base húmeda
tiene la presencia de fibra soluble y fibra insoluble. Sin embargo, cuando el nopal se deshidrata, se enriquece más y aumenta la concentración de fibra, tanto soluble como insoluble. La fibra soluble es muy importante debido a estos polisacáridos de grandes cadenas que pueden servir como prebiótico. Un prebiótico, acuérdense que es un alimento que no se digiere, pero que se fermenta y que puede cambiar la actividad de algunas bacterias que son benéficas para nuestro cuerpo. Pero ¿cuánta vitamina C tiene el nopal? Esta fue una de las preguntas que nos hacían mucho, para lo cual decidimos medir la cantidad de vitamina C. El nopal aporta aproximadamente 25 miligramos por decilitro de vitamina C, y que lo cual es aproximadamente el 25% de la recomendación de vitamina C, por lo cual podemos decir que este alimento aporta una cantidad adecuada de vitamina C. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el calor, el cocimiento por más de 10 minutos disminuye significativamente la vitamina C. Por eso hacemos la recomendación que el nopal no se cosa por más de 10 minutos y además se conserve la parte viscosa del nopal, que es donde viene la fibra soluble. Uno de los compuestos también muy interesantes del nopal son la presencia de polifenoles. Estos polifenoles son lo que le dan la actividad antioxidante al nopal. Y también nosotros, cuando calentamos en exceso el nopal, se empiezan a disminuir esta cantidad de polifenoles. Por eso es importante que no sobrecalentemos los alimentos. Ahora, una de las cosas más importantes, hallazgos más importantes del nopal es su actividad antioxidante. Sin embargo, en la literatura internacional no estaba ubicado el nopal, no se sabía cuánta actividad antioxidante tiene con respecto a muchos otros alimentos. Uno de los hallazgos interesantes que encontramos es que el nopal es capaz de atrapar diferentes especies reactivas. ¿Qué son las especies reactivas? Son productos de oxígeno inestables que se producen por el medio ambiente, la contaminación, el ejercicio excesivo, el consumo de medicamentos y también inclusive por el mismo funcionamiento de la mitocondria. Por eso nosotros tenemos que consumir alimentos que tengan actividad antioxidante. Hemos demostrado que el nopal es capaz de atrapar hasta 4 especies reactivas. Ahora, como les comentaba anteriormente, el nopal no se ubicaba, no se estaba contemplado en la tabla de alimentos, y para lo cual procedimos a medir la actividad antioxidante de diferentes alimentos mexicanos y compararlos con unos alimentos de referencia. Ahorita podemos ya decir concretamente que el nopal es una buena fuente de antioxidantes, tiene mayor actividad antioxidante que la manzana, que la zarzamora, y también no solamente el nopal, sino también tenemos otros alimentos mexicanos como la vainilla, el cacao y algunos chocolates chapanecos que también tienen una buena actividad antioxidante. Como ustedes pueden ver aquí en la gráfica, la actividad antioxidante de los alimentos que consumían los prehispánicos tenía una actividad antioxidante más alta, 10 veces más alta de las dietas que estamos consumiendo actualmente en nuestro país. Una de las maneras como podemos demostrar que realmente esta actividad antioxidante aumenta al consumir el nopal es realizar un estudio con sujetos que consumen una dieta libre de antioxidantes y después darle una carga de nopal. Y vean ustedes muy interesantemente que la actividad antioxidante tanto en la sangre como en el plasma, los eritrocitos, aumenta significativamente después del consumo del nopal. Había evidencia muy importante en nuestros antepasados que el nopal podría tener un beneficio para la salud. Principalmente se consumía para curar heridas, también en las largas travesías alrededor del año 1500, en los cuales había un alto índice de escorbuto, se consumía el nopal para disminuir la deficiencia de vitamina C. Y en los últimos años ha habido cada día más evidencia de que el nopal
puede disminuir significativamente las concentraciones de glucosa. Entonces, uno de los hallazgos también que encontramos es que el nopal tiene un índice glucémico e insulinémico bajo. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo consumo 50 gramos de hidratos de carbono disponibles provenientes del nopal, las concentraciones de glucosa no van a aumentar tanto en comparación con un alimento estándar que son 50 gramos de glucosa. Lo mismo vemos para las concentraciones de insulina. Después del consumo del nopal no van a aumentar tanto las concentraciones de insulina y el índice glucémico e insulinémico es bajo, por lo cual es un alimento que se puede recomendar para los pacientes con diabetes tipo 2. El consumo de nopal de estos alimentos no quiere decir que nos van a curar una enfermedad, sino que nos van a ayudar a controlar algunos parámetros bioquímicos muy específicos. Una de las preguntas que nos hicimos es cómo el nopal puede regular las concentraciones de insulina, para lo cual empezamos a estudiar una de las incretinas muy importantes que es GIP, que de sus siglas en inglés Glucose Insulinotropic Peptide, y este péptido que está en el intestino es capaz de regular las concentraciones de insulina. Y lo que vemos, por ejemplo, cuando ustedes consumen una dieta alta en hidratos de carbono simples, rápidamente aumenta GIP y esto hace que aumenten las concentraciones de insulina para disminuir las concentraciones de glucosa. Interesantemente, nosotros encontramos que el consumo de nopal disminuye significativamente las concentraciones de este péptido gastrointestinal, por lo que otra vez podemos decir que este alimento se sugiere que lo consuman los pacientes con diabetes tipo 2 para disminuir las concentraciones de glucosa y de insulina. ¿Podemos utilizar al nopal para controlar la diabetes? Para decir esto tuvimos que realizar algunos experimentos para ver si el nopal tenía actividad hipoglucemiante o antihiperglucemiante. Entonces, en la primera, uno de los estudios que hicimos es darle a unos pacientes con diabetes tipo 2 el consumo de 300 gramos de nopal y vemos que las concentraciones de glucosa se mantienen bastante constantes, no bajan, lo que nos indicaba que el nopal no tiene una actividad hipoglucemiante y que es seguro consumirlo tanto para las personas con diabetes tipo 2 como para las personas sanas. Pero lo que encontramos muy interesantemente es que el consumo del nopal en un desayuno alto en hidratos de carbono es capaz de evitar los picos postprandiales de glucosa. Esto es muy importante porque al aumentar la glucosa en estos pacientes con diabetes tipo 2 más arriba de 135 miligramos por decilitro, se empiezan a liberar especies reactivas que pueden dañar la mitocondria y aumentar las complicaciones de la diabetes. Entonces, sabemos actualmente que el nopal tiene una actividad antihiperglucemiante. Entonces, resumiendo, podemos decir que al nopal actualmente se le puede considerar como un alimento funcional, ya que además de su valor nutricio, tiene un efecto benéfico por la salud, que solamente aporta 27 kilocalorías por 100 gramos de producto, que tiene un índice glucémico e insulinémico bajo y que también tiene adecuadas concentraciones de vitamina C, polifenoles y que la parte viscosa del nopal puede modificar la microbiota intestinal, aumentando el número de bacterias benéficas para mantener la salud del intestino. El Dr. Manuel Pimbert Sierra es uno de los astrónomos y académicos más destacados que tenemos en México. Conozcamos las razones en el siguiente perfil. Bisnieto del maestro de América y fundador de la UNAM, Justo Sierra, y esposo de la también renombrada astrónoma Silvia Torres, Manuel Pimbert Sierra nació el 9 de junio de 1941 en la Ciudad de México. Realizó sus estudios profesionales en la Facultad de Ciencias de la UNAM y doctorales en el Departamento de Astronomía de la Universidad de California en Berkeley.
Es investigador del Instituto de Astronomía y de la Facultad de Ciencias de la UNAM desde 1968, así como investigador emérito y doctor honoris causa de la misma institución. Manuel Peinbert encontró que el gas inicial del que se formaron las primeras galaxias contenía principalmente los dos elementos químicos más ligeros, 23% de helio y 77% de hidrógeno, y que los átomos de carbono y nitrógeno del gas intergaláctico provienen esencialmente de las nebulosas galácticas. Dado que el componente primordial de la materia viva es el carbono, entonces resulta interesante saber que esos átomos, que constituyen las moléculas de nuestras células y tejidos, se formaron en una estrella. Reconocido por su amplio trabajo científico en campos de la astronomía y de física, ha sido multipremiado en México y otros países. Algunos de sus reconocimientos más importantes son el Premio de Investigación de la Academia Mexicana de Ciencias en 1971, el Premio Nacional de Ciencias y Artes en 1981 y el Premio Hans A. Bethe de la American Psychical Society en 2012, siendo junto con su esposa el primer científico no estadounidense en ganar dicho premio. Una de las áreas donde los universitarios mexicanos están triunfando a nivel internacional es en la de los proyectos espaciales, como estos 5 jóvenes de la UNAM. Los invito a ver más al respecto en la siguiente nota. Provenientes de 2 agrupaciones estudiantiles, UNAM Space y la Asociación Aeroespacial, ambas de la Facultad de Ingeniería, 5 jóvenes de la Universidad Nacional Autónoma de México confiaron en sus conocimientos en diversas ramas de la ingeniería y se lanzaron a la aventura de participar en una estancia de la International Space University, ISU, en Australia, por primera vez para un grupo de mexicanos. Tania María Robles Hernández, Luis Ángel Castellanos Velasco, Juan Carlos Mariscal Gómez y Genaro Marcos Acosta comentan que estuvieron 2 meses en campaña para ir a Australia hasta conseguir el financiamiento y la UNAM los apoyó con los viáticos. El curso en Australia fue multidisciplinario y lograron ensayar, con apoyo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Agencia Espacial Mexicana, recomendaciones para uso de satélites y recuperación de carga útil proveniente del espacio exterior. Además, conocieron de cerca cómo se realiza una misión espacial. Debido a su empeño y dedicación, los jóvenes universitarios obtuvieron 5 lugares para la próxima estancia de la ISU, que se realizará en Irlanda en julio y agosto próximos. Por su parte, los miembros de UNAM Space, entre ellos Genaro y Juan Carlos, buscan mejorar su robot autónomo Rover, con el que ganaron la competencia Sample Return Robot Challenge 2016, con un prototipo de máquina exploradora para la superficie de Marte. Rover está hecho para tomar muestras de la superficie, pero debe ser autónomo. Por ello está dotado de inteligencia artificial. Todo el desarrollo es de estos jóvenes. Con este mismo proyecto fueron aceptados en la simulación análoga de Marte que organiza la Agencia Espacial Europea en Polonia para mediados de este año. También buscan posicionar a UNAM Space como empresa para desarrollar robótica espacial en México y en otras naciones. En esto los asesora la Coordinación de Innovación y Desarrollo de esta casa de estudios. Luis Ángel Castellanos implementa un sensor de detección de radiación solar vía remota para presentarlo en la Mars Desert Research Station en Polonia. Ahora algunos astronautas probarán nuestros equipos, pero en el futuro aspiramos a hacerlo nosotros mismos, concluyó Juan Carlos. La investigación en biocatálisis ambiental es una disciplina enfocada a la degradación de los compuestos contaminantes en el ambiente. Conozcamos más de esta labor en la siguiente cápsula del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Hola, me llamo Marcela Ayala, soy investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM y quiero platicarles hoy un poco de lo que hago aquí en el instituto y de cómo llegué a ser investigadora científica de la UNAM.
Mi abuelo fue ingeniero químico que trabajó en Pemex después de la nacionalización. Y también tuve buenos profesores de química en la secundaria y en la preparatoria. Así que cuando tuve que elegir, decidí estudiar ingeniería química en la Facultad de Química de la UNAM. Trabajé en el Instituto Mexicano del Petróleo, ya siempre trabajando en temas de biotecnología, en este caso enzimas aplicadas al petróleo. Y bueno, después de eso tuve la fortuna de que me contrataran de nuevo, que me contrataran ahora como investigadora de la UNAM, y desde el 2005 trabajo aquí en el Departamento de Ingeniería Celular y Biocatálisis. Bueno, pues ahora les voy a platicar un poco de lo que hacemos en el laboratorio, que es muy emocionante. Yo trabajo con enzimas, que son catalizadores que usan los organismos vivos para acelerar reacciones. Pero las enzimas también funcionan fuera de los organismos vivos, y es ahí donde entra el trabajo del biocatalítico. En particular, las enzimas que yo uso degradan contaminantes. Por ejemplo, degradan plásticos recalcitrantes como el polietileno. No lo hacen muy eficientemente, pero en el laboratorio nos gustaría averiguar cómo podemos manipular a la enzima o a las condiciones de reacción para que lo haga más eficientemente. Y bueno, una variedad de compuestos que son contaminantes en el ambiente, nos gustaría degradarlo con nuestras enzimas, ¿no? Entonces dedicamos mucho tiempo a investigar esos temas. ¿Sabían que los detergentes con los que lavan la ropa tienen enzimas? ¿Sabían que muchísimas pruebas de diagnóstico usan enzimas? Por ejemplo, las pruebas de embarazo que venden en las farmacias involucran el uso de una enzima para que aparezcan las banditas de colores. Entonces, las enzimas ya forman parte de nuestra vida cotidiana. En el área de investigación que yo manejo, lo que nos encantaría sería poder proponer un proceso que utilice enzimas para descontaminar algún lugar contaminado, por ejemplo, ríos o suelos o lagos. Entonces, esa es la justificación de todo este trabajo que hacemos nosotros. Es el beneficio que esta investigación traería a largo plazo a la sociedad. Y digo a largo plazo porque nosotros, como les digo, lo que hacemos es investigación básica, es generación de conocimiento. Sin embargo, toda esta generación de conocimiento forma la base para después poder plantear una aplicación. Cosmocaixa, Museo de la Ciencia en Barcelona, acerca el conocimiento científico a personas de todas las edades y de todos los niveles formativos. Los invito a conocerlo a través de las siguientes imágenes. Por ahora ha sido todo por hoy. Muchas gracias por habernos acompañado nuevamente aquí en Horizonte Iberoamericano Ciencia y Tecnología. Los invitamos a suscribirse al canal de YouTube ILCE TV, donde van a encontrar esta y todas nuestras emisiones. También los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de las redes sociales que aparecen en su pantalla y envíenos sus opiniones, comentarios y sugerencias al correo horizontiiberoamericano@ilce.edu.mx. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Se despide de ustedes Cintia Arbizu. ¡Hasta entonces!